El Señor Jesús les bendiga de nuevo, hermanos. Vamos a continuar el tema de la salvación. Esta semana hablábamos de los textos, de la razón principal por la cual Jesús vino a la tierra y la razón primordial por la cual el ser humano debe creer en el Evangelio. Lo más importante por encima de bienes materiales, de fama, de diplomas, de pergaminos, por encima de la vida, por encima de la salud, hermanos y amigos, por encima de todo está la salvación primero. Porque eso es lo más importante. Todo lo demás aquí se queda. Nuestra vida terrenal, nuestro cuerpo, nuestros bienes, todo lo que tengamos aquí, todo esto es prestado. Nuestro cuerpo es prestado. La tierra reclama nuestro cuerpo. El Señor reclama nuestro espíritu. El paraíso reclama nuestra alma. Lo importante, como dije, es que usted y yo logremos coronar la salvación, que podamos entrar al reino de Dios un día. Y San Juan capítulo 3, texto que todo el mundo conoce, versículos 16 y siguientes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se hizo hijo a sí mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más en la vida eterna. Porque no se hizo hijo a sí mismo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree, note bien los textos, todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Dios que se hizo hijo. Y dice más adelante el texto, el versículo 36, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a eso podemos agregarle muchos más. El Señor dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá, dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esos y otros muchos versículos en la Biblia encontramos la importancia, hermanos y amigos, de ser salvos. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser salvo? ¿Por qué Dios está tan interesado en la salvación de los pecadores? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Hemos dicho cómo salvó Dios la gente desde el principio de la creación y cómo salva Dios ahora en el Nuevo Testamento. Si usted hace un recorrido por la Biblia, encontrará que la situación del ser humano desde que el hombre pecó es un caos. El Señor le dice en Isaías capítulo 1, hablando de Israel, dice, porque desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre transgredió la ley de Dios, el hombre se convirtió en un caos moral, espiritualmente. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, hermanos y amigos, que Dios sabía lo que iba a pasar con él. Por eso, antes de que el Señor dijera, sea la luz, antes de eso, dijo, sea la cruz. Porque la obra de Jesucristo, que él hizo para salvarnos, estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y también Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19.
Dice que el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. La gente pregunta, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Es una pregunta importante, pero a veces es necia. Porque Dios conoce el fin desde el principio y Él llama las cosas que no son como si fueran. Claro que Dios sabía, pero como Dios sabía todo y lo sabe todo, por eso Él proveyó la forma de salvar al hombre. Que la forma de salvar al hombre no es humana. Salvar al hombre no es un asunto de religión ni intentos de religiones. La salvación la hizo Dios, la creó Dios. Por eso el texto que leía el hermano don Gabriel ahorita de Hebreos 2, por tanto, póngale que las palabras, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles, o sea, la ley, recibió justa retribución a los que la desobedecieron, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y agrega, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor. Note que el escritor, el apóstol, menciona la ley. Dice, si la ley que fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor? Fue el Señor el que hizo la salvación y fue el Señor el que anunció la salvación, anunciada primero por Él. Nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, milagros, derramamientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, Dios sabía todo eso, pero por eso proveyó la forma de salvar al hombre. Cuando Adán pecó, que fue arrastrado a pecar, con toda seguridad, Satanás esperaba afuera en el paraíso que Adán y Eva salieran muertos del paraíso. Dios les había dicho, el día que coman, ciertamente morirán. Y Satanás indujo a esta pareja, desmintiendo a Dios, diciendo, Dios les dice así, pero no, es que Dios sabe que el día que coman, ese día les serán abiertos los ojos. Entonces, tergiversó la palabra y dice, y serán como Dios. Y claro, eso le abrió los ojos a esta primera pareja y lo hicieron, y Satanás esperaba dos cadáveres que salieran arrastrados del paraíso. Pero Dios es tan bueno que a pesar de que el hombre transgredió la ley de Dios, le desobedeció, claro, lo destituyó y espiritualmente perdió la comunión con Dios, lo sacó del paraíso. Pero eso que Dios hizo, que Dios hubiera sacado a esta primera pareja del paraíso, es parte de su misericordia, porque el hombre, dice la escritura, que Dios lo destituyó diciendo, ahora, el hombre conoce el bien y el mal. Ahora tomará del árbol de la vida y vivirá para siempre. La destitución del paraíso, parte de su misericordia. ¿Por qué? Porque si el hombre toma del árbol de la vida en esa condición de pecador, se inmortaliza en pecado. Pero Dios lo arrojó afuera para que muriera físicamente. Entonces Dios lo saca del paraíso, lo destituye de su presencia, lo castiga, desde luego,
pero con la esperanza de que el hombre pueda volver a ver a Dios en otra dimensión. Dios hizo al hombre inmortal, lo hizo inmortal. Lo dice la Biblia. Dios no quería eso, lo hizo inmortal, lo creó inmortal, como los ángeles. Los hizo los ángeles inmortales, los creó. Pero el pecado en el hombre fue el que lo hizo mortal. Es decir, lo condenó a morir, pero Dios le proveyó que aunque tenía que morir físicamente, el cuerpo tenía que ir al polvo de la tierra. Dios salvaría su espíritu y su alma. ¿Cómo salvó Dios a Adán? Lo destituyó para que muriera físicamente, pero lo salvó, le salvó su alma. ¿Cómo lo salvó? Proveyéndole Dios mismo. Por eso la salvación es un acto de Dios, es una soberanía de Dios, no de nadie. Por eso los que se inventan religiones, los que han cambiado la Biblia, los que han tergiversado la Biblia, enseñándole al hombre un camino distinto, un camino más fácil. Porque dice la gente, el que peca y reza empata. ¿Quiénes cambiaron las escrituras? Desde el principio, desde el siglo IV, Roma cambió la verdad de Dios por la mentira. Por eso es que se habla de los cambios que se hicieron. Todo lo que Roma enseña es contrario a la Biblia. Lo cambiaron. Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron la verdad de Dios para mostrarle al hombre un camino más fácil. No, señores, hay un solo camino, hay un solo medio de salvación. Cristo lo proveyó. Él mismo fue el que destituyó a Adán y a Eva, pero él mismo fue el que los salvó. En el paraíso Dios les proveyó la redención, sacrificó unas víctimas en el paraíso, con la sangre los redimió, con las pieles los cubrió y con la muerte de las víctimas los sustituyó. Quiere decir eso, los redimió, los justificó y los sustituyó. Los lanzó afuera, pero los salvó. Antes de que murieran, Dios los redimió, los justificó y los sustituyó. ¿Por qué es importante? Porque Dios no iba a dejar que Satanás se burlara de su creación. No, Dios lo creó al hombre y Dios lo salvó. Ahora, después de que aparece la escena de la redención de Adán y Eva, aparece por allí también su hijo Abel, ofreciendo un sacrificio sustitutivo, un sacrificio cruento, y a través de ello es por eso que Abel aparece como uno de los que están la lista de los testigos de la fe en Hebreos capítulo 11. Pero siempre detrás de todo ello hubo un sacrificio sustitutivo. Por eso Caín se perdió, porque Caín ofreció un sacrificio que representa la religión humana, representa las obras humanas, representa lo que el hombre se inventa tratando de justificarse ante Dios. Pero nada, la única forma de que el hombre se justifique y se salve es que haya un sacrificio cruento, un sacrificio sustitutivo que lo salve. La única forma de salvarse es que alguien muera en su lugar. Eso es lo que hizo Abel. Y eso lo hizo también Noé, lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, lo hizo Israel en el Antiguo Testamento cuando celebró la Pascua en Egipto, que era la puerta de la libertad, la puerta de la redención, pero se requería un sacrificio que murieran en su lugar. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Nada de las cosas de lo que la gente se inventa funciona. Es lo que Dios haga. Ahora, ¿por qué usted necesita ser salvo?
Solo un enfermo necesita un médico. Usted no va donde un médico a charlar con el médico. Si usted pide una cita o a una clínica, es porque está enfermo. Solo un acusado, condenado, necesita un abogado que lo saque de la cárcel. Solo una persona que se está ahogando necesita un salvavidas. El hombre está anegado por las aguas del pecado. Hay un salmo en la Biblia, Salmo 69, el verso 1, cuando un hombre clama diciendo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma y estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. ¿Por qué usted necesita ser salvo? Amigo, porque sin Cristo usted está perdido. El hombre está perdido. Están perdidos porque han rechazado la salvación. Entonces, Dios se mostró a la humanidad, se mostró todos los días, Dios se muestra a la humanidad. El Salmo 19 y el Salmo 8 es una prueba tangible, visible, palpable de que Dios existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visite? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, los cielos y la tierra son testigos de la existencia de Dios. Uno de los testimonios de su existencia es la creación. Pablo dice en Hechos capítulo 14, versículo 17, le dice a los que quisieron ofrecerle sacrificios, les dice estas palabras, miren, Dios en otro tiempo dejó andar a los hombres en sus propios caminos, si bien no se les dejó sin testimonio. Testimonio de Dios, el testimonio de Dios es, dice, enviándole lluvia a su tiempo, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, haciendo que vuestras sementeras produzcan para el alimento del hombre. Mientras que las naciones se dedicaban a sacrificar a sus hijos a los ídolos, a los demonios, se pervertían en las vanidades de la carne, Dios, a pesar de todo, les enviaba lluvia, sol, calor, energía, comida. La tierra producía para todos, a pesar de que no lo invocaban. Hoy ocurre lo mismo. Miles de millones de personas en la tierra no le agradecen a Dios nada. Decía al comenzar el programa, cuando aparece el sol en las mañanas, las nubes, la lluvia, el calor, el aire, todo eso es un reconocimiento de que Dios está vivo, que Dios existe, que a Dios hay que proclamarlo, hay que invocarlo, hay que honrarlo, hay que glorificarlo, lo que miles de millones de personas no hacen en el mundo. Uno de los pecados graves en la Biblia es la ingratitud. Romanos capítulo 1 habla de eso. Habiéndole conocido, no le honraron, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, no lo adoraron. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero a pesar de la sabiduría que el hombre tiene, el hombre sin Cristo está perdido. El hombre está perdido en su relación con el mundo. La Biblia enseña en Efesios capítulo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están perdidos por seguir la corriente del mundo, el príncipe de la potestad del aire.
están perdidos por su relación con Satanás. Están perdidos por su relación con el pecado. Están perdidos porque no tienen relación con Dios. Se dedicaron a hacer lo malo. Entonces, hay que buscar al que tiene el poder de salvarnos. El único que puede salvarnos es Jesucristo. Él es capaz de salvarnos. Hizo la provisión para salvarnos. Él es la fuente de la salvación. Jesucristo es la fuente de la salvación. Él cumple todos los requisitos como Redentor y Salvador. Hebreos capítulo 2 puede salvarnos. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo lo quiere salvar. Mire, él es capaz de salvarlo, lo puede salvar y lo quiere salvar. Hay textos en la Biblia, en Marcos capítulo 8, verso 2. Tengo compasión de la gente, pues ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús dice que al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque andaban como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Entonces, hermanos y amigos, la única solución es el Señor. El costo de la salvación. Según David y Moisés, la creación fue efectuada por los dedos de Dios, dice el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La creación fue hecha, según esto, por el dedo de Dios, pero la salvación, según dice el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, que la creación fue hecha por el dedo de Dios, pero la salvación, para Dios salvarnos, dice, extendió su brazo. Dice que se manifestó el brazo de Jehová, porque es más importante la salvación que la creación, porque la creación un día pasará, pero su salvación no. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto terminará, pero lo que permanece, dice el apóstol Juan, en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos del precio de la salvación, no solamente es el precio que Jesús pagó como nuestro sustituto, sino la confirmación de la salvación. La confirmación de la salvación es la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, dice que Dios usó la supereminente grandeza de su poder al resucitar a Jesús. Cristo resucitó por la supereminente grandeza de su poder. Recuerde que él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Recuerde que él dijo en Apocalipsis capítulo 1, he aquí el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Miren, hermanos y amigos, en la creación Dios utilizó su poder para crear, porque no tenía un adversario, estaba solo. Dios usó su poder, su palabra y, como dice, el dedo de Dios para crear. Pero en la salvación, Dios usó la supereminente grandeza, o sea, dobló su poder, porque en la salvación sí había un adversario temible llamado Satanás, que tenía los hombres atados
Por eso Jesús usó, resucitando de los muertos, la supereminente, o sea, el doble de su poder para salvarnos. De ahí la importancia de ser salvos y el valor que tiene la salvación. Por eso no se puede menospreciar. Dios y la resurrección es lo que garantiza nuestra salvación. Hay figuras y tipos en la Biblia, hablando de la salvación. Nos ilustra, por ejemplo, dice que el Señor cubrió al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. Es una figura de la salvación, que la salvación nos cubre. La salvación, según el sacrificio de Abel, dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel, la ofrenda de Abel y su ofrenda. Es decir, la salvación nos acepta. Dice el caso de Noé, dice, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El arca indica que la salvación, el arca protegió a Noé de morir. Así hay muchos ejemplos en la Biblia que nos ilustran lo que es la salvación. Por eso es importante, hermanos, darle valor, porque Dios quiere salvarnos. ¿Por qué Dios quiere salvarnos? Porque usted, hermano y amigo, es muy importante para él. Lo más importante en la creación es usted. Decía antes, la creación va a pasar, esto va a terminar, pero su salvación y su alma va a ser eterna. Dios hará de usted una persona inmortal y será la semejanza de Cristo. Pero si recibe la salvación, usted es de mucho valor ante Dios. El valor que tiene un alma ante Dios es incalculable. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Nada ha sido hecho a la imagen de Dios sino el hombre. El cielo y la tierra no es imagen de Dios, ni siquiera los ángeles. Es el hombre, el ser humano. El ser humano es un ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere salvar a todo eso. Entonces, con el cuerpo usted llega a ser consciente de lo que es el mundo. Con el alma llega a ser consciente de sí mismo. Y con el espíritu llega a ser consciente de Dios. Todas estas cosas son las que Dios quiere salvar. Aunque el cuerpo va al polvo de la tierra, el cuerpo es el vehículo donde se transporta el alma y el espíritu, y es el vehículo donde usted está sembrando lo que habrá de cosechar mañana. Por eso Dios los salva a todos, dice Pablo, todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. De ahí entonces la importancia que usted tiene, hermano y amigo, ante Dios. Es lo más valioso que existe en el planeta, el ser humano. Por eso Dios va a hacer del ser humano una iglesia, o está formando una iglesia y la llevará un día a la presencia de Él como su novia y su esposa para vivir eternamente. De ahí la importancia que tiene, hermano, que usted se salve. Y por eso les ruego una vez más, luche por la salvación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esto hay que lucharlo, hay que pelearlo, porque salvación solo se consigue una sola vez. Salvación solo se consigue en el Evangelio, cuando usted recibe a Jesucristo. Te invito, hermano y amigo, a orar esta mañana. Si algún amigo me está escuchando, haga su decisión. Tu alma vale mucho. Y por eso Jesucristo murió por usted, para salvarlo. De rechazarla, tendrá que ir al infierno indiscutiblemente. Porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Y Dios no va a permitir que la gente se burle o pisotee su sacrificio.
En el nombre de Jesús vamos a orar. Soberano Señor Jesús, hemos predicado tu palabra esta mañana. No sabemos cuánta gente nos está escuchando, pero lo que sí te ruego, Señor, es que tu palabra vaya, llegue, haga un efecto en la gente. Tú quieres que todos los hombres se salven. En esta mañana invoco tu nombre por aquellos que tienen buena voluntad, que tienen fe, que pueden creer para que se salven y que mis hermanos valoren la salvación. Estamos en la iglesia, en el evangelio, no por entretenernos, sino porque buscamos una salvación, porque buscamos gloria, honra e inmortalidad. En el nombre de Jesús, guarda, mis hermanos, este día. Prospéralos, protégelos en sus trabajos, en sus casas, en sus hogares. Amén. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.